El comandante Lee Dejo estaba en la cubierta de observación de la Estación Espacial Profunda Alfa de la Tierra, viendo otra nave quemarse contra el muro invisible que atrapaba a la humanidad. La explosión iluminó la oscuridad por un momento antes de desvanecerse en la nada. Otro fracaso. Otro sueño aplastado contra la barrera que los había mantenido prisioneros durante 300 años. Ese es el 47º intento este año, dijo la doctora Parkesman mientras se unía a él en la ventana. Su voz llevaba el peso de alguien que había visto demasiados fracasos. Las lecturas de energía estaban fuera de serie esta vez. Dejo asintió sin apartar los ojos del espacio vacío donde había estado la nave. La capitana Kim Juno y su tripulación de 12 se habían ido, como todos los demás que habían intentado romper la barrera de cuarentena. El muro invisible que rodeaba su sistema solar era perfecto, inquebrantable y completamente alienígena. ¿Alguna noticia del Consejo de la Hegemonía?, preguntó Dejo, aunque ya sabía la respuesta. El mismo mensaje de siempre, respondió Esman. La humanidad permanece contenida para la seguridad de la civilización galáctica. No se considerarán apelaciones. Dejo finalmente se apartó de la ventana. A sus 55 años, había pasado la mayor parte de su vida mirando las estrellas y sabiendo que nunca podría alcanzarlas. Su padre había estado allí cuando la barrera apareció por primera vez en 2087. Su abuelo había visto las últimas naves humanas libres regresar a casa horas antes de que se levantaran las paredes invisibles de la prisión. Tiene que haber algo que nos estamos perdiendo, dijo. ¿Alguna debilidad? ¿Algún defecto en su sistema? Esman mostró una pantalla holográfica con los patrones de energía de la barrera. Como una de las pocas humanas que había estudiado con civilizaciones alienígenas antes de la cuarentena, entendía su tecnología mejor que nadie en la Tierra. Mira estas lecturas del intento de hoy, dijo, señalando los colores arremolinados en la pantalla. La barrera no solo detuvo nuestra nave, absorbió la energía y se hizo más fuerte. Es como si se alimentara de nuestros intentos de escape. El ingeniero Kim Tae-guk se acercó a ellos desde el centro de mando. Su uniforme estaba manchado de grasa y sus ojos estaban rojos por demasiadas noches sin dormir trabajando en problemas imposibles. He estado analizando los patrones de los restos de los últimos 6 intentos, dijo. La barrera no solo nos bloquea. Está escaneando nuestra tecnología, aprendiendo de cada nave que enviamos contra ella. ¿Aprendiendo qué?, preguntó Dejo. ¿Cómo pensamos, cómo construimos, cómo resolvemos problemas? La voz de Tae-guk se emocionó a pesar del sombrío tema. Los alienígenas no solo nos mantienen dentro. Nos están estudiando. La voz del almirante Choi Hai-jin crepitó por el sistema de comunicación. Todo el personal superior, repórtense a la sala de conferencias 7 inmediatamente. Tenemos una situación. Los 3 se apresuraron por los pasillos de la estación. Otros miembros de la tripulación detuvieron su trabajo para verlos pasar. Todos sabían que las reuniones de emergencia usualmente significaban malas noticias, y ya habían recibido suficientes malas noticias para varias vidas. La almirante Choi los esperaba con una expresión sombría. La gran pantalla detrás de ella mostraba comunicaciones alienígenas interceptadas. Los extraños símbolos se arrastraban por la pantalla como seres vivos. Doctora Park, necesito que confirme esta traducción, dijo la almirante. Dígame que me equivoco sobre lo que dice esto. Esman estudió el texto alienígena durante varios minutos. Su rostro palideció mientras leía el mensaje. Es una propuesta del Consejo Científico de la Hegemonía al Comando Militar. Quieren mejorar el sistema de contención. ¿Mejorar cómo?, preguntó Dejo. Quieren hacer la barrera permanente. No solo una pared para mantenernos dentro, sino un drenaje de energía completo que debilitaría lentamente nuestra tecnología hasta que ni siquiera podamos mantener nuestro nivel de civilización actual. La sala quedó en silencio. La idea de estar atrapados para siempre ya era bastante mala, pero la idea de volver lentamente a la tecnología primitiva era aterradora. Hay más, continuó Esman. Mencionan algo llamado el riesgo del precursor. No solo temen nuestra expansión al espacio, temen algo específico sobre los patrones cerebrales humanos.
Taiguk se inclinó hacia adelante. ¿Qué tipo de patrones cerebrales? El mensaje no es claro, pero menciona nuestra capacidad para interactuar con ciertos tipos de tecnología antigua. Lo llaman compatibilidad peligrosa. La almirante Choui activó otra pantalla. Esto nos lleva a nuestra situación real. Hace 3 días, nuestros monitores de espacio profundo detectaron firmas de energía del sistema exterior, específicamente de Titán. La pantalla mostraba la luna más grande de Saturno, pero las lecturas de energía que provenían de ella eran diferentes a todo lo que habían visto antes. Pulsos de energía que parecían responder a la frecuencia de la barrera. ¿Qué hay en Titán?, preguntó Dejo. Eso está clasificado por encima de mi nivel, admitió la almirante. Pero he sido autorizada para decirles que ha habido una instalación de investigación allí desde 2156. Lo que sea que estuvieran estudiando, ha estado inactivo durante más de 200 años. Hasta ahora, susurró Esman. Las lecturas de energía de Titán pulsaban más fuerte, como si respondieran a su conversación. Los patrones eran complejos, casi como un lenguaje tratando de comunicarse a través de la vasta distancia del espacio. El Consejo quiere acelerar su cronograma, dijo la almirante Choui. Planean mejorar la barrera en 6 meses. Después de eso, nunca tendremos otra oportunidad de escapar. Taiguk miró fijamente las lecturas de Titán. Tal vez no necesitemos romper la barrera. Tal vez necesitemos entender por qué los alienígenas nos tienen tanto miedo. La instalación en Titán todavía está operativa, continuó la almirante. El Dr. Yun Yun ha estado manteniendo los sistemas allí durante los últimos 30 años. Ha accedido a compartir lo que descubrieron, pero solo si estamos dispuestos a correr un riesgo enorme. ¿Qué tipo de riesgo?, preguntó Dejo. El tipo que podría liberar a la humanidad o destruirnos por completo. Los pulsos de energía de Titán se hicieron más fuertes, pintando extrañas sombras en las paredes de la sala de conferencias. Lo que sea que estuviera escondido debajo del hielo y los mares de metano de esa luna distante estaba despertando, y parecía saber que el tiempo de la humanidad se estaba agotando. Esman volvió a mirar el mensaje alienígena, leyendo entre líneas su miedo. No nos mantienen contenidos porque somos violentos o agresivos. Tienen miedo porque podemos hacer algo que ellos no pueden. Algo que les recuerda a una amenaza antigua. Los precursores, dijo la almirante Choui en voz baja. Lo que sea que eso signifique. Fuera de la estación, la barrera zumbaba con energía alienígena, invisible, pero siempre presente. Más allá de ella yacían las estrellas que la humanidad había soñado alcanzar durante siglos. Pero quizás la clave de la libertad no estaba en romper su prisión. Quizás estaba en entender lo que los alienígenas temían tanto de dejarlos libres. Las lecturas de Titán pulsaron una vez más. Y por un momento, todos en la sala sintieron algo imposible. Una presencia, antigua y vasta, dirigiendo su atención hacia la Tierra por primera vez en eones. Algo estaba despertando en las frías profundidades del espacio. Y había estado esperando que la humanidad lo llamara. El Dr. Yun Yun no había visto otro rostro humano en 3 años. La estación de investigación enterrada profundamente bajo la superficie helada de Titán era su mundo ahora, y lo prefería así. El silencio aquí era pacífico, roto solo por el zumbido constante de la maquinaria y el sonido distante de las olas de metano chocando contra el hielo muy por encima de su cabeza. Pero hoy, el silencio era diferente. Hoy, algo estaba cantando. Caminó por los pasillos de la estación de investigación Omega, sus pasos resonando en las paredes metálicas. La estación había sido construida para albergar a 50 investigadores, pero durante décadas había sido el hogar de uno solo. Las habitaciones vacías guardaban recuerdos de emoción y descubrimiento. En los tiempos en que la humanidad todavía creía que podían desentrañar los secretos del universo. El canto se hizo más fuerte a medida que se acercaba a la cámara central. No era realmente una canción, más bien una vibración que parecía provenir de las paredes mismas. El cristal en el corazón de la estación brillaba más que en más de 200 años. Yun se detuvo ante la enorme puerta reforzada que conducía a la cámara de contención. Las advertencias pintadas en su superficie se habían desvanecido con el tiempo,
pero él las conocía de memoria. Peligro, tecnología desconocida, personal autorizado solamente. No intentar contacto directo. Su abuelo había pintado esas advertencias. Su abuelo había sido parte del equipo original que encontró el cristal enterrado en el océano subsuperficial de Titán. Lo habían llamado el durmiente porque parecía estar esperando algo, soñando en patrones de luz y energía que ningún humano podía entender. La ventana de observación de la puerta mostraba la cámara más allá. El cristal tenía 12 metros de altura, su superficie cubierta de patrones que cambiaban y fluían como seres vivos. Durante más de 2 siglos, había estado oscuro y silencioso. Ahora pulsaba con una suave luz azul, y el aire a su alrededor brillaba con energía. Jun activó el sistema de comunicación. Estación Omega a control de la Tierra. El durmiente está activo. Repito, el artefacto está mostrando niveles de actividad sin precedentes. La respuesta llegó rápidamente. Dr. Jun, soy la almirante Choui. Estamos enviando un equipo a su ubicación inmediatamente. No se acerque al artefacto hasta que lleguen. Almirante, con todo respeto, he estado solo con esta cosa durante 30 años. Si quisiera lastimarme, ya lo habría hecho. La voz de la capitana Ann Mirray se unió a la conversación. Doctor, soy la líder del equipo DevOps, Mirray. Ya estamos en camino a su posición. Llegada estimada en 18 horas. Jun miró el cristal a través de la ventana de observación. Los patrones en su superficie se estaban volviendo más complejos. Casi como un lenguaje tratando de formar palabras. No creo que tengamos 18 horas. Está respondiendo a algo y ese algo se está haciendo más fuerte. Se dirigió a su estación de computadora y sacó las lecturas de energía de las últimas 72 horas. La actividad del cristal había comenzado exactamente en el momento en que la última nave había intentado romper la barrera de cuarentena. Cada intento de escape lo había hecho brillar un poco más, pulsar un poco más rápido. Está conectado a la barrera de alguna manera, se dijo a sí mismo. O a nosotros tratando de romperla. La voz del joven técnico Bai Dongwu crepitó por el sistema de comunicación. Dr. Jun, estoy leyendo picos masivos de energía en su ubicación. ¿Qué está pasando ahí abajo? El durmiente está despertando, respondió Jun. Y creo que nos ha estado esperando a que lo necesitemos. Sacó archivos que no se habían abierto en décadas. Notas de investigación del equipo original que descubrió el cristal. La letra de su abuelo llenaba la pantalla, describiendo su primer encuentro con el artefacto alienígena. Día 47. El cristal responde a los patrones de pensamiento humanos de maneras que no entendemos. Cuando el Dr. Kim se concentró en ecuaciones matemáticas. Los patrones en su superficie cambiaron para reflejar cálculos complejos. Cuando el Dr. Lee pensó en cartas estelares, mostró constelaciones de toda la galaxia. No es solo tecnología. Es algún tipo de inteligencia. Otra nota le llamó la atención. Día 73. Hemos confirmado nuestros peores temores. El cristal no es de ninguna civilización alienígena conocida. Los materiales de los que está hecho preceden a todas las cartas estelares que tenemos. Esta tecnología es más antigua que el Consejo de la Hegemonía. Más antigua que cualquier raza espacial que conozcamos. Puede que hayamos encontrado evidencia de los legendarios precursores, los precursores. Jun había oído historias sobre ellos de su abuelo, una antigua civilización que había gobernado la galaxia hace millones de años antes de desaparecer misteriosamente. La mayoría de los científicos creían que eran solo mitos, leyendas creadas para explicar los extraños artefactos encontrados en mundos muertos por todo el espacio. ¿Pero qué pasaría si no fueran mitos? ¿Y si una de sus mayores creaciones estuviera durmiendo bajo el hielo de Titán? ¿Esperando a la especie adecuada para despertarla? El brillo del cristal se intensificó y de repente la cámara se llenó de imágenes. Cartas estelares aparecieron en el aire alrededor del artefacto, mostrando la galaxia tal como había sido eones atrás. Civilizaciones que surgieron y cayeron en movimiento rápido. Y en el centro de todo estaba una especie que se parecía notablemente a los humanos. Imposible, susurró Jun.
Las imágenes mostraban a los antiguos precursores construyendo estructuras masivas por toda la galaxia. Tecnología que podía remodelar planetas y mover estrellas, pero también mostraban el surgimiento de otras especies. Razas más jóvenes que temían el poder de los precursores y se unieron para destruirlos. La imagen final mostraba 12 grandes cristales como el durmiente siendo escondidos por toda la galaxia, esperando el día en que la especie adecuada los encontraría y despertaría su poder. La voz de la capitana Mi-Rai rompió su asombro. Dr. Yun, estamos comenzando nuestro descenso a su estación. ¿Cuál es el estado del artefacto? Me está mostrando la historia de la galaxia, respondió, con la voz llena de asombro. Los precursores eran reales, y eran. Hizo una pausa, estudiando las imágenes con más cuidado. ¿Éramos nosotros? ¿O somos ellos? Los patrones cerebrales, la forma en que resolvían problemas, incluso su apariencia física. Los humanos no solo son compatibles con la tecnología precursora. Podríamos ser sus descendientes. El cristal pulsó más brillante y aparecieron nuevas imágenes. Los ancestros del Consejo de la Hegemonía, más jóvenes y primitivos, uniéndose para destruir a los precursores por miedo y celos. Los grandes cristales siendo dispersados y escondidos. Sus guardianes entrando en un sueño profundo para esperar el día en que sus herederos los necesitarían. Por eso nos tienen tanto miedo, dijo Yun con repentina comprensión. La hegemonía sabe lo que realmente somos. Saben que si alguna vez nos conectamos con la tecnología precursora, nos volveremos más poderosos de lo que pueden imaginar. La voz emocionada del técnico Dongwu llegó por las comunicaciones. Doctor, estoy detectando otras 11 firmas de energía por toda la galaxia. Todas están respondiendo a la actividad de su cristal. Lo que sea que haya despertado, no está solo. El canto del durmiente se hizo más fuerte, una vibración que parecía resonar en los huesos de Yun. A través de la ventana de observación, podía ver los patrones en su superficie volviéndose más organizados, más decididos. Ya no solo mostraba imágenes aleatorias. Estaba tratando de comunicarse. Almirante Choi, dijo en su micrófono. Permiso para entrar en la cámara de contención. Creo que quiere hablar. Absolutamente no. Espere a que llegue el equipo. Pero Yun ya se estaba moviendo hacia la puerta de la cámara. Las notas de su abuelo habían mencionado que el cristal respondía al contacto humano directo. Pero el equipo de investigación original había tenido demasiado miedo para intentarlo. En cambio, lo habían sellado, eligiendo la seguridad sobre el descubrimiento. Dr. Yun, no entre en esa cámara, ordenó la capitana Mi-Rai. La mano de Yun se cernió sobre los controles de la puerta. El cristal pulsó 1, 2, 3 veces, casi como un latido, casi como si estuviera vivo. Lo siento, dijo, y presionó el botón. La puerta se abrió, y por primera vez en más de 200 años, un humano entró en presencia de tecnología precursora despierta. El canto del cristal llenó su mente, y de repente lo entendió todo. El durmiente había estado esperando este momento, esperando que la humanidad estuviera lo suficientemente desesperada como para correr el riesgo. Había estado soñando con la libertad tal como ellos. Y ahora finalmente, era hora de despertar. El momento en que el Dr. Yun entró en la cámara de contención, todo cambió. El canto del cristal se convirtió en un rugido que llenó su mente con visiones de estrellas antiguas y civilizaciones olvidadas. Tropezó hacia adelante, con las manos extendidas hacia el imponente artefacto que había esperado siglos por este momento. Dr. Yun, responda. La voz de la capitana Mi-Rai resonó en la cámara, pero sonó distante e insignificante en comparación con la voz que le hablaba directamente a sus pensamientos. El cristal pulsó con una luz brillante y las imágenes inundaron su conciencia. Vio la galaxia tal como había sido hace millones de años. Cuando los precursores habían construido maravillas que las civilizaciones modernas apenas podían imaginar, vio su caída, traicionados por las especies que habían tratado de ayudar a evolucionar y crecer. Pero lo más importante, vio la verdad sobre la humanidad. Somos sus hijos, susurró, con la voz llena de asombro. No por sangre, sino por diseño. Nos crearon para ser sus herederos.
Los patrones del cristal cambiaron. Y de repente, Jun comprendió que no solo le estaba mostrando visiones. Estaba descargando información directamente en su cerebro, enseñándole cosas que ningún humano había sabido nunca. La capitana Mirai y su equipo de DPAPs llegaron a la estación justo cuando la energía del cristal alcanzaba su punto máximo. Encontraron a Jun de pie, perfectamente inmóvil frente al artefacto, con los ojos brillando con la misma luz azul que emanaba de su superficie. «Sáquenlo de ahí», ordenó Mirai. Pero el técnico Bon Gu la agarró del brazo. «Espera», dijo, estudiando sus instrumentos. «Mira las lecturas. No le está pasando nada. El cristal se está comunicando con él». El ingeniero Kim Tae-guk, que había llegado con el equipo, miró fijamente la escena imposible ante ellos. «¿Cómo es esto posible? Nuestros cerebros no están diseñados para interactuar directamente con tecnología alienígena». «Ahí te equivocas», dijo Jun, su voz llevando extraños armónicos que no habían estado allí antes. «Nuestros cerebros están diseñados exactamente para esto. Los precursores se aseguraron de eso». Se giró para mirarlos, y pudieron ver que sus ojos ahora estaban llenos de patrones arremolinados de luz. Sabían que sus enemigos eventualmente los destruirían, así que plantaron las semillas de su regreso por toda la galaxia. 12 mundos, 12 cristales, 12 oportunidades para que su conocimiento sobreviviera. La doctora Lim Ya-jin, la neurocientífica del equipo, se acercó cautelosamente con su equipo de escaneo. «Dr. Jun, estoy leyendo una actividad increíble en su cerebro. Nuevas vías neuronales se están formando a una velocidad imposible. El cristal se llama Titán», continuó Jun, su voz cada vez más fuerte. «Ha estado soñando durante eones, esperando que la humanidad evolucionara lo suficiente como para recibir de forma segura el conocimiento precursor. La barrera de cuarentena, nuestra desesperación por escapar. Todo era parte del proceso de despertar». La capitana Mirai dio un paso adelante. «Dr. Jun, ¿puede preguntarle? ¿Preguntarle a Titán? ¿Cómo romper la barrera?» Jun sonrió, y por un momento, la luz alienígena en sus ojos se atenuó para revelar algo reconociblemente humano. «Romper la barrera es solo el principio. El Consejo de la Hegemonía no nos va a dejar ir tranquilamente. Han pasado millones de años asegurándose de que ninguna especie pudiera desafiar su control de la galaxia». El cristal pulsó más brillante, y de repente, todos en la cámara pudieron escuchar su voz, no a través de sus oídos, sino directamente en sus mentes. Habló en conceptos en lugar de palabras, descargando pura comprensión en su conciencia. Vieron la verdad sobre el Consejo de la Hegemonía. 7 especies que alguna vez habían sido primitivas y asustadas, unidas solo por su miedo al poder precursor, habían pasado eones asegurándose de que ninguna otra civilización pudiera levantarse para desafiarlas, destruyendo o conteniendo cualquier especie que mostrara demasiado potencial. «La Tierra no es su primera prisión», explicó la voz de Titán. «Decenas de especies han sido contenidas a lo largo de los milenios. Todas estamos separadas, para que no podamos combinar nuestras fuerzas». Ounu, un exprisionero de la hegemonía que se había ofrecido como voluntario para la misión, dio un paso adelante. Su tiempo en cautiverio alienígena le había dejado con patrones cerebrales inusuales que la doctora Lim había encontrado fascinantes. «Puedo sentirlo llamándome», dijo en voz baja. «El cristal de Titán quiere una conexión permanente». «El proceso es peligroso», advirtió la voz de Titán. «Una conciencia humana unida al conocimiento precursor cambiará para siempre. Obtendrás habilidades más allá de tu comprensión actual, pero ya no serás completamente humano». Uno miró a sus compañeros de equipo, luego al cristal. «¿Qué tan peligroso?». De los precursores originales que se sometieron a esta transformación, el 90% sobrevivió, pero eran una especie que había evolucionado específicamente para este propósito. Los humanos no han sido probados. La doctora Lim estudió sus lecturas. «Señor O, sus patrones neuronales son únicos». Su tiempo como prisionero lo expuso a procesos de pensamiento alienígenas que parecen haber preparado su cerebro para este tipo de interfaz. «No tenemos tiempo para pruebas extensas»,
dijo la capitana Mirai. La almirante Choui acaba de transmitir nueva inteligencia. La flota de la hegemonía se está movilizando. Detectaron el despertar de Titán y vienen a destruir la Tierra antes de que podamos completar lo que sea que estemos haciendo. Los patrones de Titán cambiaron para mostrar cartas estelares de la armada alienígena que se acercaba. 200 naves de 7 especies diferentes, todas armadas con armas diseñadas para esterilizar planetas enteros. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó el ingeniero Tayguk. 6 días, respondió Titán. Pero si la conexión es exitosa, el tiempo se vuelve menos relevante. La tecnología precursora opera sobre principios que su ciencia actual considera imposibles. Unu caminó hacia el cristal sin dudar. He pasado 5 años en prisiones de la hegemonía, viéndolos tratar a los humanos como animales peligrosos. Si hay una oportunidad de cambiar las tornas, la tomaré. Unu, espera, gritó la doctora. Lim, necesitamos prepararnos, hacer pruebas, entender mejor los riesgos. Los riesgos son simples, dijo Titán. El éxito significa que la humanidad obtiene el poder para liberarse a sí misma y a todas las demás especies contenidas en la galaxia. El fracaso significa que vuelvo a dormir y espero otra oportunidad que quizás nunca llegue. El brillo del cristal se intensificó a medida que Unu se acercaba. Puedo enseñarte a construir naves que se muevan entre estrellas instantáneamente. Puedo mostrarte armas que convierten pensamientos en realidad. Puedo darte el conocimiento para remodelar la materia a nivel atómico. ¿Y el costo?, preguntó la capitana Mirai. El humano que acepte este conocimiento se convertirá en algo nuevo. Ni humano, ni precursor, sino un puente entre lo que eras y lo que podrías llegar a ser. Unu colocó su mano sobre la superficie del cristal. E inmediatamente, la cámara se llenó de una luz cegadora. La energía surgió a través de los sistemas de la estación, haciendo que las luces parpadearan y las computadoras se sobrecargaran. A través de la conexión, todos los presentes sintieron la conciencia de Unu expandirse. Sus recuerdos de sufrimiento humano se mezclaron con el vasto conocimiento del universo de Titán. El dolor y el asombro se combinaron en algo más grande de lo que cualquiera de ellos podría lograr por sí solo. Puedo verlos, dijo Unu, su voz ahora llevando los mismos armónicos que los de Yun. Los otros cristales están despertando por toda la galaxia. La hegemonía ya no se enfrenta solo a la Tierra. Se enfrentan al regreso de todo lo que intentaron destruir. El cristal pulsó una última vez, y de repente la cámara quedó en silencio. Unu se apartó de la superficie de Titán, pero ya no era la misma persona que se había acercado a él. Sus ojos tenían profundidades de conocimiento que parecían infinitas. Y cuando se movía, el espacio mismo parecía doblarse ligeramente a su alrededor. La transformación está completa, dijo. Todavía soy humano, pero también soy algo más. Y a través de mí, la humanidad puede convertirse en algo que la galaxia nunca antes ha visto. Fuera de la estación, en lo profundo del hielo de Titán, antigua maquinaria comenzó a despertar. El durmiente ya no dormía, y la galaxia nunca volvería a ser la misma. La transformación de Titán comenzó 3 días después de que Unu hiciera contacto con el cristal. En lo profundo del hielo de la luna de Saturno, antiguos mecanismos que habían dormido durante millones de años comenzaron a moverse. La estación de investigación tembló mientras algo vasto se agitaba en las profundidades. ¿Qué está pasando ahí abajo?, exigió la almirante Chohai JYN por el sistema de comunicación. Desde la Tierra, podía ver lecturas de energía de Titán que desafiaban todas las leyes de la física que conocían. Ojai Unsu, ahora permanentemente conectado a la entidad precursora, estaba en el centro de la cámara mientras patrones de luz fluían a su alrededor. Su conciencia existía en 2 lugares a la vez, en su cuerpo humano y a través de la creciente estructura de Titán. Titán se está remodelando, explicó, su voz llevando armónicos que hacían vibrar el aire mismo. Durante eones, existió como un cristal, una semilla esperando crecer. Ahora se está convirtiendo en lo que siempre estuvo destinado a ser. La capitana Mirai observó a través de los monitores de la estación cómo el hielo sobre ellos se agrietaba y se desplazaba. Formas masivas se movían en la oscuridad,
demasiado grandes para ser comprendidas por mentes humanas. ¿Qué tan grande va a ser esta cosa? Lo suficiente, respondió Unu. A través de su conexión, podía sentir cada parte de la forma despierta de Titán. La flota de la hegemonía llegará en 72 horas. Para entonces, se enfrentarán a algo que nunca antes han encontrado. El ingeniero Kim Tae-guk estudió los patrones de energía que fluían a través de la estación. Los niveles de potencia son imposibles. Estamos detectando una salida que debería requerir la energía de una estrella entera. La tecnología precursora no sigue su comprensión actual de la física, explicó la voz de Titán a través de Unu. La materia y la energía son más flexibles de lo que su ciencia se da cuenta. Con el conocimiento adecuado, un solo cristal puede convertirse en una estructura más grande que sus ciudades más grandes. La doctora Lim Ya-jin monitoreó las lecturas biológicas de Jae-un con creciente asombro. Su actividad neuronal está por las nubes, pero sus signos vitales son estables. Lo que sea que le esté pasando, su cuerpo se está adaptando para manejarlo. Se necesitan más voluntarios, dijo Unu, girándose para mirar al equipo reunido. Titán puede compartir su conocimiento con otros, pero cada conexión requiere una conciencia humana para tender un puente entre su especie y la tecnología precursora. Varios miembros del equipo dieron un paso adelante de inmediato. La perspectiva de obtener habilidades sobrehumanas era tentadora, pero los riesgos eran enormes. Todos habían visto lo dramáticamente que había cambiado Unu. Ko Jin-gu, uno de los mejores pilotos de combate de la Tierra, fue el primero en ofrecerse como voluntario. Si vamos a enfrentarnos a una flota de 200 naves alienígenas, necesitaremos todas las ventajas que podamos obtener. El proceso te cambiará, advirtió Titán. Obtendrás habilidades que tu especie nunca ha poseído, pero también perderás algo de lo que te hizo puramente humano. He leído los informes de nuestros prisioneros que escaparon del cautiverio, respondió Jin-gu. Nos tratan como animales peligrosos. Tal vez es hora de que nos volvamos lo suficientemente peligrosos como para justificar su miedo. La doctora Lim preparó el equipo de interfaz neuronal mientras Tae-guk trabajaba en la integración de la tecnología precursora con los sistemas humanos. El proceso era diferente a todo lo que habían intentado antes, requiriéndoles combinar neurociencia avanzada con tecnología que parecía operar sobre principios de pensamiento y voluntad en lugar de simple electrónica. Seo Yun-be, un oficial táctico, se ofreció como voluntario. Mi especialidad es analizar formaciones enemigas y encontrar debilidades. Si puedo interactuar con Titán, tal vez pueda entender cómo piensa la hegemonía. Nam Chano, un ingeniero como Tae-guk, añadió su nombre a la lista. Alguien necesita averiguar cómo integrar esta tecnología con nuestras naves y armas existentes. A medida que cada voluntario se sometía al proceso de transformación, la estación se llenaba de una energía que hacía que el aire mismo pareciera vivo. Los voluntarios emergieron de sus sesiones cambiados, sus ojos con profundidades de conocimiento que no habían existido momentos antes. Jin-gu flexionó sus manos y observó cómo el espacio alrededor de sus dedos parecía doblarse ligeramente. Puedo sentir los campos gravitacionales a nuestro alrededor. Puedo sentir cada pieza de metal en esta estación. Es como si estuviera conectado al tejido de la realidad misma. Yuni miró las pantallas tácticas que ahora parecían ridículamente simples. Puedo ver patrones en los movimientos de la flota de la hegemonía que a nuestras computadoras les habría tomado días calcular. No solo vienen a destruirnos. Están aterrorizados. El ingeniero jefe R.U. Bingo llegó de la Tierra con un equipo de voluntarios y los componentes para un programa experimental de mejora de la flota. Si vamos a luchar contra probabilidades imposibles, necesitaremos naves imposibles. La influencia de Titán se extendió más allá de la estación de investigación a medida que su conciencia crecía. Antigua maquinaria enterrada en toda la luna comenzó a activarse, transformando a Titán de un simple cuerpo celeste en algo que era parte construcción, parte entidad viviente. La hegemonía ha construido toda su civilización sobre el principio de que ninguna especie debe volverse demasiado poderosa, explicó Titán. Mientras los voluntarios trabajaban para comprender sus nuevas habilidades,
Han pasado millones de años asegurándose de que el avance fuera lento y controlado. A través de su percepción mejorada, los voluntarios humanos podían ver la flota alienígena que se acercaba con un detalle sin precedentes. 200 naves que representaban a 7 especies diferentes, todas unidas por su miedo a lo que la humanidad podría llegar a ser. No solo vienen a destruir la Tierra, observó Juni, estudiando los patrones de la flota. Vienen a dar un ejemplo para mostrar a todas las demás especies contenidas lo que sucede cuando intentas liberarte. Pero Titán ya no se contentaba con permanecer oculto detrás de los anillos de Saturno. La enorme construcción se movió a la intemperie, su superficie llena de armas que habían sido soñadas por la voluntad combinada de los humanos y la conciencia precursora. Recolectores de energía masivos emergieron de debajo de la superficie de Titán, extrayendo energía del campo magnético de Saturno y la radiación cósmica que fluía a través del sistema solar. Sistemas de armas que operaban sobre principios desconocidos para la ciencia actual comenzaron a tomar forma en el núcleo reestructurado de la Luna. No es solo una nave, se dio cuenta Namchano mientras estudiaba los patrones de construcción. Es una plataforma de armas móvil, una fábrica y una entidad viviente, todo combinado en una sola construcción. Unu, ahora completamente integrado con la conciencia de Titán, podía sentir cada parte de la entidad en crecimiento. Los precursores diseñaron su tecnología para evolucionar y adaptarse. Titán se convertirá en lo que sea necesario para asegurar la supervivencia y la libertad de la humanidad. Los voluntarios trabajaron frenéticamente para mejorar la flota de la Tierra con tecnología precursora. Las naves que habían sido construidas para la exploración se transformaron en vasos que podían igualar a los acorazados alienígenas. Las armas que dependían de simples proyectiles fueron reemplazadas por sistemas que podían manipular la materia a nivel cuántico. Las mejoras son increíbles, informó Bingo a la almirante Choui. Nuestras naves ahora pueden acelerar a velocidades que deberían destrozarlas, pero los generadores de campo precursores las protegen de la física que normalmente se aplicaría. A medida que la flota de la hegemonía se acercaba, más voluntarios se sometieron al proceso de transformación. Cada nueva conexión fortaleció la creciente conciencia de Titán y añadió creatividad humana al conocimiento precursor. Ya no solo estamos luchando por la Tierra, dijo Juni mientras analizaba informes de inteligencia de toda la galaxia. El despertar de Titán ha enviado señales a los otros cristales ocultos. Especies contenidas en docenas de mundos están comenzando sus propias rebeliones. El último día antes de la llegada de la hegemonía, Titán completó su transformación. Lo que alguna vez había sido la luna más grande de Saturno era ahora una construcción que empequeñecía incluso a los acorazados alienígenas más grandes. Su superficie estaba erizada de armas y sistemas de energía que operaban sobre principios que la hegemonía había intentado olvidar. Pensaron que habían eliminado la amenaza precursora para siempre, dijo Unu mientras estaba en el centro de mando de Titán, su conciencia abarcando toda la construcción. Se equivocaron. La flota de la hegemonía salió del viaje más rápido que la luz en el borde del sistema solar, esperando encontrar una civilización humana indefensa lista para la exterminación. En cambio, encontraron algo que debería haber sido imposible, una construcción precursora completamente despierta apoyada por humanos que habían adquirido habilidades que tendían un puente entre la creatividad de su especie y el antiguo conocimiento alienígena. La batalla por la libertad de la humanidad estaba a punto de comenzar, y por primera vez en 300 años, tenían una oportunidad de ganar. La flota de la hegemonía emergió del viaje más rápido que la luz en formación perfecta. 200 naves de guerra que representaban el poder combinado de 7 civilizaciones alienígenas. El almirante supremo Bort, al mando desde el buque insignia Voluntad del Dominio, esperaba encontrar la misma civilización humana indefensa que habían contenido durante 3 siglos. En cambio, sus sensores detectaron algo imposible. Señor, informó su oficial táctico, estamos leyendo una construcción masiva en la órbita de Saturno. Es del tamaño de una luna pequeña. El almirante Bort estudió las lecturas con creciente alarma. Las firmas de energía que provenían de la construcción no coincidían con ninguna tecnología conocida en la base de datos de la hegemonía. Escaneé en busca de tecnología precursora inmediatamente.
La respuesta llegó en segundos y Bort sintió un escalofrío que le llegó hasta los huesos alienígenas. Firmas precursoras confirmadas, señor. Múltiples sistemas activos detectados en la Tierra. El comandante Lee Dejo observó la flota alienígena a través de sensores mejorados que Titán había proporcionado. Después de 300 años de confinamiento indefenso, la humanidad finalmente tuvo la oportunidad de contraatacar. Todos los pilotos mejorados a sus casas, ordenó. Ko Jin-gu, Seo Yun-bi y Nam Chano lideraron la primera ola de naves humanas equipadas con tecnología precursora. Las naves parecían casas terrestres comunes, pero se movían por el espacio de formas que desafiaban la física. Recuerden, la voz de Ounu resonó en sus mentes a través de su conexión compartida con Titán. No solo están luchando con tecnología superior. Están luchando con la creatividad y la adaptabilidad que la hegemonía más teme de la humanidad. El primer enfrentamiento comenzó cuando una nave exploradora de la hegemonía intentó sondear las defensas de la Tierra. El caza de Jin-gu la interceptó, moviéndose por el espacio en espirales imposibles que confundieron los sistemas de puntería de los pilotos alienígenas. Sus tácticas se basan en matemáticas predecibles, informó Jin-gu mientras sus armas destrozaban los escudos de la nave exploradora. No pueden adaptarse a maniobras verdaderamente creativas. El almirante Bort observó con horror cómo su explorador avanzado era destruido por lo que parecía ser un caza humano primitivo. Todas las naves asuman formación de ataque, desplieguen los generadores de campo de contención. Lo que sea que los humanos hayan encontrado, lo enterraremos junto con toda su especie. Pero Titán ya no se contentaba con permanecer oculto detrás de los anillos de Saturno. La construcción masiva se movió a la intemperie, su superficie erizada de armas que habían sido soñadas por la voluntad combinada de humanos y la conciencia precursora. Yo soy Titán. La voz de la entidad resonó en todas las frecuencias de comunicación del sistema solar. Soy el sueño despierto de los precursores guiado por la creatividad de la humanidad. Han mantenido a estas personas prisioneras durante demasiado tiempo. El primer intercambio de fuego entre Titán y la flota de la hegemonía iluminó la oscuridad del espacio. Armas alienígenas que podían destruir planetas golpearon los escudos de Titán y simplemente desaparecieron. Su energía absorbida y convertida en energía para los propios sistemas de la construcción. La respuesta de Titán fue devastadora. Rayos de fuerza pura que operaban sobre principios más allá de la comprensión actual golpearon las naves de la hegemonía y las deshicieron a nivel molecular. En el primer minuto de combate, 12 acorazados alienígenas simplemente dejaron de existir. Imposible, susurró el almirante Bort. Los precursores fueron destruidos hace millones de años. Su tecnología se perdió para siempre. La doctora Park Somen, monitoreando la batalla desde el centro de mando de la Tierra, sonrió sombríamente. Eso es lo que querían que creyéramos. Pero los precursores fueron más inteligentes de lo que les dieron crédito. Plantaron las semillas de su regreso por toda la galaxia. Los pilotos humanos mejorados lucharon con una combinación de tecnología avanzada y pura imprevisibilidad que la hegemonía no pudo contrarrestar. Sus naves se movían en patrones que parecían aleatorios, pero en realidad se basaban en la intuición y la creatividad humanas mejoradas por el conocimiento precursor. Juni lideró un escuadrón de cazas a través de la formación alienígena. Su percepción mejorada le permitía ver debilidades en sus tácticas que ninguna computadora podía calcular. Están luchando como máquinas, informó. Predecibles, lógicas, eficientes, pero no pueden manejar el caos. La experiencia en ingeniería de Nam Chano, mejorada por su conexión con Titán, le permitió comprender los sistemas de las naves alienígenas en tiempo real. Puedo ver sus patrones de distribución de energía. Si golpeamos sus generadores de escudos en el momento preciso, la retroalimentación de sus propias armas los destruirá. La batalla se prolongó durante horas, pero rápidamente quedó claro que la flota de la hegemonía se enfrentaba a algo que nunca antes habían encontrado. Todos los manuales tácticos que poseían eran inútiles contra oponentes que combinaban tecnología alienígena antigua con creatividad humana. Señor, informó el oficial de comunicaciones de Bort, estamos recibiendo señales de toda la galaxia.
Las otras especies contenidas están comenzando sus propias rebeliones. Lo que sea que esté sucediendo aquí, se está extendiendo. A través de su conexión con Titán, Unu pudo sentir el despertar de los otros cristales precursores esparcidos por toda la galaxia. En docenas de mundos, especies contenidas estaban haciendo contacto con sus propios guardianes dormidos. Esto ya no se trata solo de la Tierra, informó a la almirante Choi. Todo el orden galáctico está cambiando. La era del control de la hegemonía está terminando. El almirante Bort tomó una decisión desesperada. Todas las naves concentren el fuego en el mundo natal humano. Si no podemos detener su construcción, eliminaremos la fuente de su poder. Pero Titán se movió para interceptar el ataque. Su forma masiva se posicionó entre la Tierra y la flota alienígena. El fuego concentrado de 100 naves de guerra golpeó los escudos de la construcción y fue absorbido inofensivamente. Todavía no entienden. La voz de Titán resonó en el espacio. La creatividad humana no puede ser destruida por una potencia de fuego superior. Se fortalece cuando se la desafía. El contraataque fue rápido y decisivo. Las armas de Titán se extendieron por el espacio y tocaron cada nave de la hegemonía a su vez. Pero en lugar de destruirlas, la construcción comenzó a mostrar a sus tripulaciones algo que nunca antes habían visto. La verdad sobre su propia historia. En nave tras nave, las tripulaciones alienígenas vieron visiones de la traición de sus ancestros a los precursores. Vieron cómo sus civilizaciones se habían construido sobre el miedo y la supresión del potencial de otras especies. Vieron la prisión que habían creado para sí mismos al elegir el estancamiento en lugar del crecimiento. Les ofrecemos una elección, anunció Titán. Continúen luchando por un sistema que teme el progreso o únanse a nosotros para construir algo mejor. La primera nave de la hegemonía en rendirse fue una nave científica cuya tripulación había estudiado artefactos precursores durante décadas. Su capitán, un ser llamado Tis, transmitió un mensaje que lo cambió todo. Nos rendimos a las fuerzas humanas. Queremos aprender de ustedes. En cuestión de horas, docenas de otras naves hicieron lo mismo. La rígida disciplina que mantenía unida a la hegemonía comenzó a resquebrajarse a medida que las tripulaciones individuales elegían la libertad sobre la obediencia. El almirante Bort se encontró al mando de una flota que se desmoronaba a su alrededor. Todas las naves restantes, retírense al sistema exterior. Nos reagruparemos y pediremos refuerzos. Pero el comandante Dejo tenía otros planes. Titán, puedes desactivar sus motores más rápidos que la luz sin destruir las naves. Fácilmente, respondió la construcción. Rayos de energía se extendieron para tocar las naves que se retiraban y sus motores simplemente dejaron de funcionar. Almirante Bort, transmitió Dejo al buque insignia alienígena. Tiene una opción. Puede pasar el resto de su vida como prisionero en nuestro sistema solar. O puede ayudarnos a construir una galaxia mejor. El almirante alienígena miró sus controles muertos, luego la masiva construcción que había derrotado sin esfuerzo a su flota. ¿Qué ofrece? Colaboración en lugar de dominación. Crecimiento en lugar de estancamiento. Una galaxia donde las especies se ayuden mutuamente a alcanzar su potencial en lugar de temer lo que podrían llegar a ser. La rendición del almirante Bort marcó el fin del viejo orden galáctico. Con la barrera de cuarentena finalmente caída, las naves humanas comenzaron a extenderse por toda la galaxia por primera vez en 3 siglos. Pero no vinieron como conquistadores. Vinieron como libertadores. En mundo tras mundo, las especies contenidas se encontraron con sus rescatadores humanos y aprendieron sobre los cristales precursores ocultos en sus propios planetas. Las antiguas entidades despertaron una por una, cada una ofreciendo a su especie anfitriona la oportunidad de trascender sus limitaciones. Ojai Unsu, todavía conectado a Titán, pero conservando su humanidad esencial, estaba en la cubierta de mando de la primera nave humana en abandonar el sistema solar en más de 300 años. A través de los puertos de observación, podía ver las estrellas que habían estado prohibidas a su especie durante tanto tiempo. Los precursores no solo querían preservar su tecnología, dijo a sus compañeros de tripulación humanos y alienígenas.
Querían preservar la idea de que el crecimiento y el cambio no son cosas que deban temerse, sino cosas que deben celebrarse. Detrás de ellos, Titán se movía por el espacio como una montaña viviente. Ya no dormía, pero tampoco gobernaba. Existía como prueba de que incluso las barreras más poderosas podían ser rotas por aquellos que se negaban a aceptar limitaciones. La galaxia entró en una nueva era, una en la que las jerarquías rígidas dieron paso a alianzas dinámicas de especies que trabajaban juntas para liberar su potencial. Y en el centro de todo estaba la humanidad. No como conquistadores, sino como la especie que había despertado a la galaxia de su largo sueño de estancamiento. Las cadenas que habían atado a la Tierra a una sola estrella se rompieron para siempre. Y en su lugar, se construyeron puentes que llevarían a toda la civilización galáctica hacia un futuro más brillante de lo que cualquiera de ellos se había atrevido a imaginar.